pueblo amado. Y vamos a buscar en el verso 12 de este evangelio. Quiero confesar, voy a hacerlo, sí. Es muy extraño que el pasaje que vamos a compartir en esta noche, usted puede recurrir a todos los recursos que cuentan los estudiosos de la palabra de Dios para escudriñar este pasaje que vamos a compartir. Bienvenida, hermana Carla, bienvenida. Y no se encuentra nada. Es muy difícil encontrar algún tipo de comentario sobre este pasaje que está en el Evangelio de Juan en el capítulo 12. Recuerdo que hace años lo compartimos y nos atrevimos a compartirlo en base pues a lo que nosotros tuvimos por sentir de parte de Dios, pero siempre he mirado con respeto, con mucho respeto, este pasaje y el incidente y la declaración, todo lo que se mezcla allí. Y me he sentido siempre atraído porque creo que allí hay algo muy profundo. Sin embargo, esta noche nos hemos atrevido, movidos por el Espíritu de Dios, si no lo hubiera hecho, porque los resultados han sido los mismos. Por más que he buscado todos los recursos que tengo, y tengo muchos recursos, no hay nada. Y si no hay nada, dice alguien, entonces ¿para qué lo va a compartir? Porque estoy seguro que es el momento de Dios. Y me he aferrado a todo lo que Él me haya podido dar para decirlo esta noche, ¿sí? Pero muy difícil encontrar a alguien que se atreva a hacer algún tipo de comentario, pero entre un par de comentaristas así brevemente dice, no, este pasaje es muy extraño y por eso siento que es la hora o es el momento de compartirlo en ese sentir que Dios está llevando a esta su iglesia palabra de vida. Evangelio de Juan capítulo 12, me hubiera gustado que la iglesia estuviera llena, de veras, está llena. ¿Cuántos saben que está llena? No es un decir, la gente cree que uno manipula con esto, no. Si Dios abriera nuestros ojos espirituales, la veríamos llena de ángeles, porque la presencia de Dios está aquí, ¿sí? Y donde está la presencia de Dios, esa presencia está envuelta, está rodeada de muchos ángeles, Entonces allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, vamos a extraer del verso 20, ¿sí? Ese pasaje que se titula Unos griegos buscan a Jesús. Vamos a leer hasta el verso 24, ¿sí? Hasta allí vamos a leerlo, porque hasta allí es el sentir que tenemos para compartir en esta noche, aunque los dos versículos que siguen también son muy relevantes, ¿sí? Pero hasta allí vamos a compartir. Si otro día el Señor me pone a compartir lo otro, pues lo vamos a hacer. Esta noche lo vamos a hacer hasta allí, ¿sí? Síganme la lectura, dice así. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús.
Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Sí? Vamos a volver a leer ese verso 24 para que siga resonando en nuestros corazones, en nuestro espíritu, no solamente lo que queda el resto de la noche, sino todos estos días por venir. Dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Señor, en esta noche seguimos adorándote, ahora con nuestros labios, nuestras palabras que brotan de nuestro corazón. Seguimos exaltándote, Padre. Seguimos, Señor, dándote toda la gloria, Señor. A ti atribuimos toda la gloria. Gracias, papá, por todo tu amor. Gracias por tu compañía durante este día. Gracias por lo que tú eres y representas para nosotros, Señor. Muchísimas gracias. Ahora, Señor, sabemos que tus ojos y tus oídos están atentos a este lugar, específicamente a nuestras vidas. Quiero pedirte, Señor, que en esta noche, de una manera muy especial, tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros y abra nuestro entendimiento, despertando nuestro espíritu, incluso abriendo nuestro corazón, Señor, para estar atento a tu voz, a tu palabra en esta noche, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, háblanos que te escuchamos, Señor. Amén. Puede tomar asiento, ¿sí? Bueno, fíjese que esta noche nadie se me acercó para pedirme el título del mensaje, así que ahí no va a salir nada, ¿sí? Ahí no va a salir nada y yo se lo voy a dar. Y he titulado esta palabra para este mensaje: la cosecha cuesta la vida de la semilla. ¿Sí? Así he titulado. Me gustaría que lo copiara y meditara este pensamiento. ¿Sí? La cosecha cuesta la vida de la semilla. ¿Qué significa eso? Que si una semilla no muere, nunca dará cosecha, nunca. ¿Sí? ¿A cuánto? Bueno, yo voy a preguntar: ¿cuánto le gusta la cosecha? Amén. Y de pronto un amén por decirlo. Pero si usted le dice eso a un agricultor, él va a pegar un grito, un amén que sale de lo profundo de su ser. ¿Sí? Ese es el anhelo de todo agricultor, esperar el momento de la cosecha. Es un trabajo arduo y un tiempo de espera largo. Mire, hay veces para cosechar, por ejemplo, plátano, guineo, tú no tienes que esperar mucho. Yuca, tú no tienes que esperar mucho. Pero ñame, otoe, sí tienes que esperar bastante. ¿Sí? Sandí, piña, tienes que esperar un año exacto. Pero la mayoría de las cosechas, se dice que tú siembras una semilla, por ejemplo, un árbol de aguacate o de un buen palo de mango, y tú esperas 7 años, ¿sí? Tú esperas 7 años, pero después de esperar 7 años, puedes tener la seguridad que durante muchos años te va a dar mango o te va a dar aguacate. Esa es la ley de la naturaleza, ¿sí? de la siembra. Pero hay otro tipo de siembra,
por lo general, cuando tú siembras un árbol es así, 7 años para que coseche, pero hay otras siembras que no es así, ¿sí? Que no es así. La papa, el trigo, la sandía, eso tú no tienes que esperar mucho. Tú tiras una pepita de zapallo y espera un ratito y vas a ver cómo eso se riega en el jardín y comienza a tirar unas hojas amarillas y ahí empiezan ya a crecer. Así mismo es la sandía. ¿Sí? La sandía necesita que la tires a la orilla de una corriente de agua y te va a dar una tremenda sandía. Yo soy cholo, pero no soy campesino, pero me gusta mucho. Antes sembraba mucho, sin ser del campo, no sé, eso está en mí, ya no tengo tiempo para eso. Pero hemos sembrado bastante y bastante que hemos cosechado, ¿sí? Pero no sé por qué siempre me llamó la atención este pasaje, pero vamos a compartirlo en esta noche, ¿sí? La cosecha cuesta la vida de la semilla. Quiero iniciar esta reflexión en esta noche diciéndole que el pasaje está lleno de mucha extrañeza, ¿sí? Por ejemplo, déjeme decirle que específicamente el verso 24, ¿sí? Donde está la profundidad de lo que quiere enseñar Jesús con esta declaración, no aparece en ningún otro evangelio. Más nadie habla de esto, ¿sí? El único que habló de esto fue Juan, el discípulo amado. Y hay mucha base, mucho fundamento para entender por qué lo hizo solamente él. Primeramente porque las palabras eran muy profundas y sin entrar ahora en un revanchismo y en una competencia, pudiéramos decir que entre todos él fue el más espiritual, aunque Dios le impartió la autoridad a Pedro por su carácter. Podemos verlo en que había una misión, una última misión, ¿sí? Después de la partida de Cristo y era el libro de revelación, y esa comisión no se la podía dar a cualquiera. No, era algo tan profundo el mensaje de Apocalipsis que se la dio al hombre más equilibrado entre todo ello, ¿sí? Para poder hablar de esto. Así que todo este pasaje que hemos compartido en esta noche es una extraña pero profunda enseñanza de Jesús. ¿Sí? Eso es lo que este pasaje, una extraña pero profunda enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. La ocasión o el momento que se dio, ¿sí? Fue aquella en que los gentiles comenzaron a interesarse por Jesús, ¿sí? Y eso por las palabras que declara nuestro Señor Jesucristo, se convirtió en un indicativo que había llegado la hora en que Él había de ser glorificado, ¿sí? Una vez más, decía, el momento en que se dio lo que allí se describe fue precisamente ese momento en que los gentiles comenzaron a interesarse por Jesús. El pasaje mismo dice que parece ser que vinieron unos griegos, como aquel etíope que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, el eunuco, que venían gentiles, venían prosélitos de todos los puntos cardinales. Recuerdan a Cornelio también en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Él era un romano, pero él era un devoto a nuestro Señor Jesucristo, a la fe judaica, más que nada a la fe judaica. Pero había en cada uno de ellos, ¿sí?, un hambre, un deseo, un fuego ardiente por tener una revelación
más profunda. Y eso es lo que marcó la diferencia. Eso fue lo que marcó la diferencia entre estos griegos, ¿sí? Cornelio el romano y el eunuco etíope. Todo ellos venían a la fiesta de Jerusalén, ¿sí? Pero en todo ello había un deseo profundo de querer conocer más. Cuando Felipe, el diácono, que luego se convierte en evangelista, movido por el Espíritu, se dirige al eunuco, le dice, lo encuentra leyendo el libro del profeta Isaías y le dice, ¿entiendes lo que lees? Él le pregunta, ¿tú estás entendiendo lo que tú estás leyendo? Y él dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Y dice que a partir del pasaje que él estaba leyendo, sí, Felipe empezó a revelarle la persona de Jesucristo. Asimismo fue con Cornelio, ¿sí? Cornelio tenía una pasión profunda y dice que un ángel se le reveló y le dijo, manda a buscar a Pedro, ¿sí? Y él te va a revelar todo lo que tú necesitas conocer. Así eran estos griegos. Ellos vinieron a una fiesta a Jerusalén y parece ser que terminada la fiesta, de alguna manera tuvieron en su interés de conocer más de Dios, tuvieron que haber oído hablar de Jesús. Y muchos estudiosos dicen que se acercó a Felipe, ¿sí? Allí dice así, ¿sí? Se acercó a Felipe porque ese nombre tiene sus orígenes del idioma griego, ¿sí? Así que parece ser, aunque él era de Betsaida, ¿sí? Pensaron que pudiese ser que fuera descendiente o algo así, había alguna relación. Y aquí en Felipe se dirige a Andrés, quien también tenía un nombre que su origen eran griego. Y ellos dos entonces se animan y se acercan a decirle a Jesús que habían unos griegos que querían conocerle, querían hablar con él. Mire, tremendo. Lea conmigo una vez más. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, ¿sí? De la provincia de los Gentiles. Recuerde que Galilea es de la provincia de los Gentiles, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Mire la petición de ellos. Ellos querían ver a Jesús. Ellos no dijeron, nosotros queremos hablar con Jesús. Ellos querían verlo. Ellos querían tener su propia experiencia de esa persona que todo el mundo seguro estaba hablando en Jerusalén. Así que cuando este grupo de griegos se muestran interesados en ver a Jesús, las palabras de Jesús referencian como que ese era, ya eso estaba considerado en el Padre, ¿sí? Esa iba a ser la señal, esa era la señal, cuando los gentiles se interesaran, empezaran a mostrar su interés hacia Jesucristo. Entonces decía, ese incidente que se da allí evidencia la ocasión, como decía, o el momento, el interés de los gentiles, como bien dice Jesús, que había llegado la hora, ¿sí? Dice, llegó la hora. ¿La hora de qué, Señor? La hora de que yo sea glorificado, la muerte del Redentor. Eso es lo que le estaba diciendo. Había llegado esa hora en que ya él debía, ¿sí?, terminar la obra que había iniciado. Y allí, precisamente, en esa atmósfera, es que Jesús hace esa extraña, así es como le llaman la mayoría o un par de estudiosos que se atrevieron a hacer ese calificativo, esa extraña declaración que encontramos en el verso 24, y eso es lo que queremos compartir
en esta noche. Porque esta declaración, como la estoy describiendo, una extraña declaración, es el medio como el Señor Jesucristo sería glorificado a través de su muerte, ¿sí? Así que dice allí el verso 24 en forma breve y resumida, dice: si el grano no cae y muere, ¿sí?, queda solo. Lo he abreviado mucho más, porque ahí dice: si el grano de trigo no cae, ¿sí?, en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Pero lo he abreviado de esa manera: si el grano no cae. Y cuando habla de caer, está hablando que si el grano no es sembrado, ¿sí?, y en esa acción, en ese proceso de haber sido sembrado, muere. ¿Cómo muere? ¿Cómo muere? ¿Sí? Pues en la mayoría de nosotros que estuvimos en el colegio, se nos enseñó un experimento donde se nos exhortaba a coger un frijol y meterlo en una vasija de agua, ¿sí?, y tirar el frijol allí y ver todos los días ese frijol y ver cómo el frijol empezaba a descomponerse, se le quitaba la cáscara y se abría, y al abrirse el frijol o el poroto que nosotros llamamos, salía, ¿sí?, salía un tallito pequeño verde, y él comenzaba, ¿sí?, a emerger en la agua hasta salir una hoja, ¿sí? Y eso es lo que se nos quería enfocar a nosotros, eso es lo que quería enseñársenos a nosotros. Ese es el proceso, ¿sí?, de cualquier grano que se siembra. Él muere. ¿Cómo muere? Sufre una descomposición, como en la naturaleza cualquiera de nosotros la sufre, ¿sí? Agarre a alguien y aunque usted lo meta en un ataúd de oro con piedras preciosas incrustadas y vaya al tiempo, ¿sí?, a ver ese muerto que usted enterró, usted dirá: pero ¿por dónde se metieron los gusanos para comerse este cuerpo? No, los gusanos no se metieron por ningún lado. Los gusanos ya estaban adentro de nosotros. Ya ellos estaban adentro de nosotros y terminaron de comerse el cuerpo, creando tal descomposición. Bueno, esa figura, esa forma ilustrativa de declarar, ¿sí?, lo que llamamos esta extraña declaración, cuando dice: si el grano no cae y muere, queda solo. O sea, sería como un grano ocioso que no encontró su sentido. O alimentabas a alguien o te reproducía, ¿sí? Pero estamos hablando el proceso de reproducción. Habla de al quedar solo, queda sin fruto. Es un grano desperdiciado. Ese es el calificativo del grano que no cae y muere. Así es como se le califica: un grano ocioso, sin fruto, desperdiciado. Pero ahí mismo sigue diciendo: pero si muere, dice, lleva mucho fruto. Así dice, lleva mucho fruto. Ahora, esta declaración que Jesús hace con esta expresión viene a ser lo que se conoce como un principio del reino, ¿sí? Es un principio del reino. Así son todas las cosas en el reino. Si cualquiera en el reino no cae y muere, ¿sí?, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es un principio, ¿sí? Ese principio no se declara únicamente aquí. Hay muchos sustentos bíblicos. Hay uno que dice: si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese. Miren lo primero que se nos exhorta, niégate, porque si tú no te niegas, tú no vas a poder cumplir con este principio. Tienes que negarte a tu deseo, a tu sueño, a tu meta. Tienes que negarte a todo. Y te exhorta luego a tomar una cruz. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo puede representar la muerte para cualquiera de nosotros. De hecho, va a representar la muerte en sentido figurado, ¿sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y entonces, y solamente entonces podremos seguir al Señor. Hermano, pero en conclusión, la mayoría de nosotros hemos determinado, escúcheme, hemos determinado seguir al Señor sin antes negarnos y menos tomar nuestra cruz. Tú estás loco, muérete tú, que te claven a ti, pero ese es el mandato que Jesús estableció. O sea, que si nosotros realmente queremos alcanzar los designios de Dios, los propósitos de Dios para nuestra vida, ese es el principio del reino que se ha establecido para todos y cada uno de nosotros. Bien, estoy utilizando este verso que se dice, si alguno quiere venir en pos de mí, no es que alguien estableció este principio si tú quieres seguir al Señor. Fue el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo quien lo estableció. Él mismo lo dijo. ¿Quieres seguirme, Carla? ¿Sí? ¿Quieres seguirme? Jeremías, el que quiera seguirme, primeramente, si tú realmente quieres seguirme, tienes que negarte a ti mismo. Negarme a mí mismo, sí, negar tus propios deseos, negar tus anhelos, negar tus aspiraciones, tus sueños, ¿sí? Todo lo que tú en la vida te habías puesto. Ahora, vamos a ver una tremenda verdad que tal vez la hemos oído declararse de otra manera y no tan clara, ¿sí? Tan confrontante como lo quiere hacer el Señor con estas palabras. Si no se muere, no se será exaltado en el reino de los cielos. Oiga, mueres como cualquier cristiano sin pena ni gloria. Moriste sin haber alcanzado nunca tu propósito, porque el propósito de Dios era que tú experimentaras la misma experiencia que sufre, en este caso, el grano que dice aquí de trigo. Asimismo es lo que se espera para cada uno de nosotros. Si no se muere en este caminar con Dios, si no se muere en el llamamiento que tenemos, nunca nuestra vida serán exaltadas. La muerte de Jesús, escuchen, su muerte produjo la cosecha de millones de cristianos. Y ese era el sentido cuando el Señor hace esta declaración. Si el grano de trigo no cae y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y el principio que se declara con esta declaración, ¿sí? Lo vemos que la muerte de él produjo la cosecha más grande que nosotros hemos podido tener conocimiento en la vida. Una cosecha millonaria de cristianos. Pero, por supuesto, que tenemos que tener bien claro que solo Cristo puede hacer esto con su muerte, ¿sí? Él es el único, ¿sí? De que otros puedan vivir, más nadie puede hacer esto. Solamente la muerte de Cristo puede dar vida a otro. Yo puedo ser un tremendo cristiano y tú puedes ser una tremenda o un tremendo cristiano también, pero tu muerte nunca le va a dar vida a nadie. Solamente, escúchame, solamente
la muerte de Cristo es la única que da vida. Ahora, gracias por ese amén. Yo quiero que nosotros tengamos claro, ¿sí?, lo que Jesús está diciéndonos aquí. Si el grano de trigo no cae y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y bien acabo de declarar, bien acabo de mencionar que solamente la muerte de Él, ¿sí?, solo su muerte produjo la cosecha de millones de cristianos. Por supuesto, como bien decía, que solo Él, solo su muerte puede hacer que con ella otros vivan. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no lo podemos hacer. Pero nosotros, con nuestra muerte, podemos convertirnos en dos cosas. Voy a alterar el orden. Primero, instrumento de Dios para que Cristo siga recibiendo gloria, ¿sí? Eso puede provocar la muerte de nosotros, ¿sí? No que por mi muerte se murió caballero y por la muerte de él muchos también alcanzaron vida. No, eso no es cierto. La única muerte que produce, escúcheme, la única muerte que produce vida es la muerte de Jesucristo. Pero, ¿dónde está la esencia? Miren lo que voy a decir. ¿Dónde está la profundidad de esta declaración? Que solamente la muerte de Cristo produce vida. Bueno, hermano, porque cada uno de nosotros estamos destinados a una vida temporal. Y eso es lo que nosotros no hemos entendido. Todos y cada uno de nosotros estamos destinados a una vida temporal. Para algunos, escúcheme, para algunos será de meses, de pocos años, de otros tantos años, ¿sí? Y otros mucho más, y otros mucho más, pero al final de cuentas, comparado con la eternidad, son pocos años. Así que eso hace la veracidad de esta expresión de que la vida que nosotros, mire, la vida que nosotros estamos viviendo es una vida temporal, pero la muerte de Cristo viene a dar mucho fruto, ¿sí? Mucho fruto, dándole vida al cristiano, porque esa muerte temporal en Cristo nos regala una vida eterna. Y eso es lo que nosotros no hemos entendido. Cristo en nuestra vida ha venido a transferir una vida temporal a una vida eterna. Y eso es lo que nosotros no entendemos. ¿Y por qué nosotros estamos aquí? ¿Porque nos convertimos en religiosos? No. ¿Porque nos gusta esta religión? Tampoco. Porque hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Pero nuestra actitud, eso es lo que decimos con nuestra boca, pero nuestra actitud no dice lo mismo. Porque mi actitud, mi conducta, mi comportamiento no evidencia que yo tengo un claro concepto de lo que Cristo ha venido a hacer para mí. Porque nosotros no hemos entendido que si de veras hemos aceptado la muerte de Cristo para redundar vida en nosotros, muchos no hemos entendido que hemos pasado de una vida temporal a una vida eterna. No lo hemos entendido. No lo hemos entendido. ¿Sabe por qué no lo hemos entendido? Porque si lo hubiéramos entendido, nosotros no viviéramos como nosotros vivimos. ¿Y cómo vivimos? Vivimos como si estuviéramos todavía viviendo vidas temporales, no vidas eternas. Así es como nosotros vivimos. Seguimos viviendo, ¿sí? ¿Por qué seguimos? ¿Por qué dice que seguimos viviendo como si viviéramos vidas temporales? Porque seguimos, ¿sí?, aferrados a los anhelos, a los sueños, a las aspiraciones, a las metas que yo pueda alcanzar en esta vida. Pero si esta vida es temporal, lo más grande ya lo alcanzamos en Cristo Jesús, que es una vida eterna. Aleluya. Ese es lo más grande que hemos alcanzado.
Pero decía, nuestra actitud, nuestra conducta no dice eso. Dice todo lo contrario. Ninguno estamos viviendo, ¿sí?, un destino eterno. Estamos viviendo, ¿sí?, una vida temporal, no una vida eterna. Es la verdad. Es la verdad. Por eso decía, ¿cuántas veces se nos ha dicho esta verdad? Y si acaso la hemos entendido. Y por eso esta expresión, esta declaración profunda se hace extraña. Porque él mismo está diciendo, si el grano de trigo no cae y muere, queda solo. Definitivamente queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y él estaba haciendo esa declaración de él. Él estaba haciendo esa declaración de él. Pero esa declaración que nosotros ya sabemos que el resultado, la cosecha, fueron millones de cristianos, ¿sí? Pero el cristiano no ha entendido esa verdad para su vida. ¿Por qué no ha entendido esa verdad para su vida? Como decía, por su conducta, por su manera de vivir. Porque cuando nosotros, escúcheme, cuando nosotros entendemos que en Cristo pasamos de una vida temporal a una vida eterna, mire, hay tres cosas que evidencian que nosotros hemos entendido esa verdad. ¿Cuáles son esas tres cosas o esas tres características, esos tres aspectos que nos evidencian que hemos entendido o no la verdad? La primera es el orgullo. El orgullo. El orgullo en cada uno de nosotros. La existencia o no del orgullo en cada uno de nosotros evidencia si hemos entendido esta verdad o no. Por eso Jesús dijo, miren, no dijo todos los que me van a seguir. No, si alguno viene en pos de mí, lo primero que lo manda a hacer es a negarse. A negar que su yo. ¿Por qué? Porque, mire, el orgullo en la vida de nosotros demanda que mi yo sea primero, mi yo sea segundo y mi yo sea tercero. En el orgullo, en el egoísmo de nosotros no pensamos en los demás. Nadie piensa en los demás. Hermano, y cuando nosotros salimos a discipular, cuando nosotros salimos a evangelizar, hermano, nosotros hacemos eso en el tiempo que nos sobra. No porque hemos entendido la prioridad de esa verdad. ¿Y sabe por qué? Porque todavía mi ego, mi orgullo prevalece por encima de los principios y las verdades del Señor. ¿Sí? Decía, solo pensamos en nosotros, yo primero, yo segundo y yo tercero. Esa es la vida del hombre que todavía está envuelto en su orgullo. ¿Y cómo se evidencia, hermano? Cuando nosotros nos hemos despojado del orgullo, la humildad. Entender que si yo soy importante, mi prójimo también es importante. Todos somos importantes para Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? Porque Cristo no vino solamente a morir por unos, Él vino a morir por todos. Y cuando yo me doy el primero, el segundo y el tercer lugar, hermano, lo que yo sigo diciendo que yo sigo siendo lo importante para mi vida, más nadie me importa. Es la primera característica que se evidencia, hermano, que nosotros no hemos entendido, ¿sí?, lo que Dios ha querido venir a hacer para cada uno de nosotros. Es lo primero. Lo segundo es el carácter, que no es lo mismo que el orgullo. ¿Sí? El orgullo me pone siempre en primero, segundo y tercer lugar. A diferencia del carácter, que sabe lo que hace el carácter, es a imponer, ¿sí?, a imponer mis pensamientos. Eso es lo que hace el carácter. ¿Sí? Y nosotros necesitamos desarrollar más a Cristo y menos a mí en nuestra vida, para que muera nuestro carácter. ¿Sí? Nosotros, como decía, necesito que Cristo crezca más en mí y que cada uno de nosotros muramos. Que yo muera, ¿sí? Que muera ¿qué? A ese yo, a ese orgullo, ¿sí?
Eso es lo que nosotros necesitamos. Y eso está en el carácter de nosotros. Eso está en el carácter de nosotros. Está en el carácter de todos. No sé, tal vez discrepe conmigo, pero muchas veces se ve más marcado en la vida de la mujer. Muchas veces se ve más marcado. Porque puede ser como una herramienta de autodefensa, ¿sí? Quiere prevalecer en su carácter, en todo lo que realiza, en todo lo que desempeña. Tiene que ser así, ¿sí? Y lo tercero es la voluntad, ¿sí? La voluntad de Dios por encima de la mía. Oiga, para que se pueda evidenciar que de verdad, hermano, nosotros hemos entendido esta verdad que Cristo nos revela a través de su muerte, ¿sí? Para nuestra vida, en que donde se ve esa transferencia de la vida temporal en la vida eterna en cada uno de nosotros. Él mismo lo dijo. Pablo, ¿qué decía Pablo? Pablo dijo, mas no vivo yo. Mire, Pablo lo decía, mas no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Hermano, mire, cuando en realidad esa obra de redención en nuestra vida no se ha completado en cada uno de nosotros, hermano, en nuestra vida prevalece nuestra voluntad por la encima de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que nuestras prioridades, escúcheme por favor, nuestras prioridades están por encima de las de Dios. Todas mis prioridades están por encima de las del Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, hermano? Que para que prevalezca, ¿sí? La voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Qué voluntad estamos hablando, hermano? Que frente a cualquier circunstancia no se haga lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere, lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. De pronto nosotros queremos hacer una inversión y Dios nos inquieta que no la hagamos. No la haga porque no te va a salir bien. Pero como nosotros queremos, ¿sí?, prevalecer en nuestra voluntad, la hacemos, y eso es lo que ha acarreado en nuestra vida tanto fracaso por tantas malas decisiones que hemos tomado, porque prevaleció mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. ¿Sí? Nosotros necesitamos entender que en cada una de las vidas de los redimidos debe prevalecer la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Poner a un lado lo que yo quiero para poner primero lo que Dios quiere. Eso es hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso es reconocer, hermano, que nosotros hemos pasado de esa vida temporal donde prevalecía todo lo que yo quería hacer, todo lo que yo pensaba, ¿sí?, todo lo que yo sentía, a que ahora se haga la voluntad de Dios. Y mire lo que Dios dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese y tome su cruz. ¿Por qué usted cree que Jesús nos está exhortando a tomar una cruz? Porque seguirlo a Él nos está reconviniendo que puede costarnos la muerte. Puede costarnos la muerte. A cualquiera de nosotros puede costarnos la muerte. Pero ahora tú has entendido, tú tienes un concepto bien claro, que la muerte de Él para mi vida y para tu vida, para nuestra vida, lo que ha venido a hacer una transición de una vida temporal a una vida eterna. Mire, hermano, escúcheme, sencillo. Cuando el hombre muere sin Cristo, lo único que le espera es condenación. Pero eso no es el destino de nosotros. Pero nosotros no hemos entendido eso. ¿Sabe? Hay una expresión que yo he utilizado muchas veces y usted la ha escuchado. Cómo nosotros vivimos esta vida determina nuestra eternidad. Una vez más, cómo tú vives esta vida determina tu eternidad. Si tú vives esta vida para la gloria de Dios, entonces heredarás, tu legado será
vida eterna. Pero si tú no vives para Dios, si no vives para ti, entonces, ¿cuál tú crees que va a ser tu legado, tu herencia? ¿Sí? Por eso decía, de cómo nosotros determinamos, porque es una decisión particular, es una decisión personal, de cómo tú determinas vivir esta vida, ¿sí? O andar en esta vida, eso marca tu eternidad. Si es para la gloria de Dios o no es para la gloria de Dios. Pero eso lo determinamos nosotros, ¿sí? Cuando otro, le voy a ser honesto, hermano, no es que uno se vuelve, no es que uno se vuelve amargado. No, eso no es cierto. Mire, yo estaba hoy en una reunión, como, eso es lo natural entre consiervos. Y mire, escuche, consiervos de todas las denominaciones, hasta de las más legalistas, ¿sí? Las más cerradas. Estamos allí, estamos haciendo un trabajo conjunto. Hermano, y hay momentos de chiste y nos reímos y empezamos a molestar y solito todo vuelve a su cauce y seguimos trabajando. No es que nadie dice, pare, eso, que esto no es de Dios. No, no, porque sabemos, hermano, que por lo general, yo no, como dice, yo no puedo coger una broma con Jeremías porque le doy el dedo y me coge la mano. Él no entendió el hecho de que yo cogí una broma contigo no significa que tú me vas a ir a respetar. No. Entonces, para evitar eso, esa molestia, entonces mejor no tomo ni una broma, no hago ningún chiste. Pero entre nosotros no. Si usted quiere conocer momentos de desorden, vaya a un retiro de pastores, hermano. Vaya a un retiro de pastores. Se da lo que usted menos se imagina. Y con respeto. Y todo es así. Todo, con un buen espíritu. Con un buen espíritu. ¿Sí? Y cualquiera dirá, ¿qué dirá el hermano? ¿Qué dirá el hermano? ¿Sí? ¿Qué dirá el hermano? De que yo haya hecho una broma. Es probable que el hermano Anderson esté escuchando el mensaje. Y lo dije una vez y lo vuelvo a repetir. Una vez estaba con él y estaba el pastor Pedro y estaba el hijo del pastor Pedro. Y estábamos en Guadalajara degustando de cortes finos de carne. Y yo estaba bromeando y en un momento Anderson me dijo, pastor, el Espíritu de Dios me dice que le diga que él no le gusta esto. Él no le gusta estos relajos. Yo le dije, ¿qué cosa? ¿El Espíritu de quién? El Espíritu de Anderson y te la va a tragar porque yo voy a seguir bromeando. No me venga que a Dios no le gusta eso. Como una vez alguien me dio que Dios le mandó a decirme que no me quiere ver en jeans. A partir de ese, yo le hablé tan fuerte a Anderson que allá mismo él reflexionó y me dijo, perdóneme, varón, perdóneme, de veras, el Espíritu no me dio nada, fui yo. Porque esa era la naturaleza de él. Ahora ese hombre fue más relajo que yo, hermano. Ahora él es así. Y él agradecido de eso, porque él fue formado en ese ambiente. Él pensaba que eso no era de Dios. Sí, él pensaba que coge una broma. Yo no estoy diciendo chistes picantes ni nada de esas cosas, hermano, de doble sentido. Yo no estoy diciendo bromas que uno se coge, ¿sí? Y a partir de ese momento, el hermano Anderson, yo mismo se lo digo, varón, tú coges más relajo que yo ahora. Y nunca falta un chistecito de él cuando está predicando, cuando eso no era propio de él, eso no era natural en él. Sí, pero esa presión que nosotros tenemos, es la carga, la responsabilidad, que nos hacemos el concepto de que Dios es sacrosanto y un chiste puede provocar la ira de Dios y mandarte un rayo y fulminarte ahí. Eso no es cierto, hermano. Eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Sí? Así que
uno cuando tiene esa percepción clara, hermano, por eso es que cuando nosotros los pastores, los consiervos estamos juntos, nosotros cogemos toda, porque el único momento como niños, el único momento que tenemos para hacer una travesura, ¿sí? Para hacer una travesura. ¿Por qué? Porque no la podemos hacer aquí con nadie, porque eso se puede malinterpretar, ¿sí? Y eso se puede tomar en otro sentido, pero no hay nada de malo mientras uno sea respetuoso, ¿sí? Entonces, decía, nosotros necesitamos entender, hermano, que lo que Cristo hizo por nosotros cuando Él hace esta declaración, ¿sí? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora, mire, esto no era algo tan extraño para el pueblo hebreo, porque hay dos oficios, ¿sí?, que distinguen al pueblo hebreo, que es criar ovejas, y lo otro, ¿sí?, pastorear, y lo otro, la agricultura. Así que ellos tenían ese concepto claro, y no había ningún problema en escuchar y en alguna manera relacionar lo que estaba diciendo él. No había ninguna problema en entender eso. Lo que se hacía difícil era aplicar eso en la vida de uno. Si yo no muero, si yo no muero, quedo solo. Mi vida pasó sin pena y sin gloria. Sí conocí al Señor, sí, y estuve de tránsito en esta vida, pero si muero, voy a dar mucho fruto. ¿En qué sentido? Que nuestra vida será ejemplar, nuestra vida será modelo, nuestra vida, sí, servirá para todo lo que estén por delante nuestro como un ejemplo de cuál es la verdadera vida que debe experimentar un creyente que ha sufrido la transformación de una vida temporal. Escúcheme, la transformación que ha sufrido un auténtico creyente de una vida temporal a una vida eterna. ¿Por qué? Porque ese que sufrió esa transformación tiene en primer orden, tiene en prioridad en su vida todo lo que tiene que ver con el Señor, todo lo que tiene que ver con Dios. Y eso no significa que no puede ser un empresario, eso no significa que no puede ser un inversionista, eso no significa que no puede ser un ganadero. Por ahí dicen, hermano, que hay grandes empresarios cristianos, hermanos, que ellos han determinado decirle al Señor: en mi ganancia el 90% es para ti y el 10% es para mí. No, un momento, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el 10% es para Dios y el resto es para mí. Pero ¿qué dicen esos cristianos que han tenido esa auténtica experiencia de morir para llevar mucho fruto? Ellos dicen: es que para mí el 10% es suficiente para vivir esta vida. ¿Cómo usted cree que Dios no lo enriquece más a ellos? ¿Cómo usted cree que Dios no lo bendice más a ellos? Ellos han entendido el principio de Dios. Ahora, yo no estoy mandando a nadie, hermano, yo no estoy mandando a nadie que ahora traiga todas sus cosas, ¿sí? Eso tiene que ser un trato personal, eso tiene que ser una iluminación que venga a tu vida, que tú entiendas, escúchame, que cuando tú has tenido un auténtico encuentro con Dios, ya tú sabes que tú no estás viviendo una vida temporal. Porque mientras tú no conozcas de Cristo, tú estás viviendo una vida temporal. ¿Qué significa eso? Sí, que en cualquier momento te mueres y después de eso sigue el juicio. Pero el que ha pasado de una vida temporal a una vida eterna, sabe que cuando muere no ha muerto eternamente. Es un sueño pasajero, porque hay una vida eterna que nos aguarda a todos y cada uno de nosotros. Yo no estoy pidiendo aplauso, hermano.
Pero si tú has entendido esto, de veras tú debes de glorificar a Dios. Si tú has entendido esto, porque esto cambia tu manera de pensar y tu manera de vivir. Cambia las dos cosas, porque ya tú no vas a seguir soñando, pensando. ¿Cuántos de nosotros, hermano? La verdad que es triste, hermano. Usted sabe, aún en el pueblo cristiano, cuánta gente hay que termina una carrera universitaria, hermano, y de una vez se mete en otra carrera. Y yo pregunto, ¿y para qué tanta carrera? Si nada más hay una carrera que nos debe importar a nosotros, hermano, la que estamos corriendo, ¿sí? Que nos lleve a nuestra patria celestial. Esa es la carrera más importante que nosotros debemos estar seguros que estamos corriendo, hermano. Y yo no estoy diciendo que nadie aspire, hermano, todos debemos aspirar, porque todos debemos tener cultura de reino. ¿Tú sabes cuál es la cultura de reino? Una cultura superior. Nosotros debemos ser lo mejor donde vayamos. Si tú estás en la escuela, tú debes ser el mejor estudiante. Y si tú estás en una empresa, debes de ser el mejor empleado. Es un principio de reino, hermano. ¿Dónde se marca la diferencia? Que ahora Dios está con nosotros. Y eso es lo que marca la diferencia. Yo debo ser el mejor en todo. En todo. En todo debemos ser lo mejor. Donde nosotros nos metamos, donde incursionemos. Pero si tú no metes a Cristo en tu vida, diciendo que lo conoces, pero no eres lo mejor, entonces en realidad Cristo no está en tu vida. Cristo no está en tu vida. Porque entendemos, hermano, que cuando Cristo viene a mi vida, yo paso de experimentar una vida temporal para vivir una vida eterna. Mira, déjame decirte algo. Cuando alguien conoce a Cristo, cuando alguien ha tenido un auténtico encuentro con Cristo, no teme a la muerte. No teme a la muerte. Más bien ve la muerte como la oportunidad para ya estar en la presencia del Señor. Es la verdad. Pero cuando tú ves a alguien que está aferrándose a la vida, que no es que no conoce a Cristo, hermano. No conoce a Cristo. Pero yo no me quiero morir. Mire, hermano, si hay alguien que sabe cuál es el mejor momento para morir, es Dios. Porque tú no sabes lo que te está esperando adelante. Y Dios sí lo sabe. Y muchas veces puede estar, escúchame, yo sé, yo no quiero, pero yo no quiero que se vaya. Yo no quiero que se vaya, pastor, yo quiero que se quede. Bueno, ¿tú quieres que se quede? Déjame decirte que si se queda, lo más seguro que lo que le espera es algo peor. Mira, hermano, y eso es bíblico. Ya voy a terminar. Eso es bíblico. Quiero hacer dos declaraciones, dos pensamientos para terminar. Pero quiero decirles que eso es bíblico. Hubo alguien que se le anunció la muerte y él dijo, no, todavía yo no me quiero morir. Sí, el rey Ezequías. Y fue para desgracia de él. Fue para desgracia de él. Fue para desgracia de él. No fue para victoria de él. Fue para desgracia de él. Si llegó el momento de morir, llegó el momento de morir. Porque Dios lo sabe todo, ¿sí? Así que escuche, con todo lo que hemos dicho esta noche, la cosecha es el legado de la semilla muerta. Oiga eso, la cosecha es el legado de la semilla muerta. ¿Qué significa el legado? Lo que se deja después de la muerte, ¿sí? ¿Qué legado tú le estás dejando a tus hijos? Hermano, a mis hijos, yo le estoy dejando a cada uno una cuenta de $5 millones. Eso no sirve para nada. Todo lo que han hecho eso, lo que han llevado es a la perdición la vida de sus hijos. ¿Qué legado? Bueno, hermano, yo le dejé un fundamento bien establecido en Cristo Jesús. Le dejaste un buen legado. Le dejaste un buen legado. Es que usted está espiritualizando todas las cosas. No, es la verdad, hermano. Todo el dinero de la vida sin Cristo no es nada. Pero todo el dinero de la vida con Cristo te hace sabio.
¿sí? O que te hace vivir la vida como debe de ser. Otro pensamiento para terminar: la cosecha le cuesta, como dije al principio, la vida a la semilla. La cosecha le cuesta la vida a la semilla. Quiere decir, hermano, que para que tú puedas ver los mejores resultados de tu vida, tú tienes que morir. Si tú no mueres, tú nunca vas a ver eso. Ahora, escúcheme, hermano, yo no estoy hablando en el caso de, ese fue el caso de Jesús. En el caso de nosotros, estamos hablando de una muerte espiritual. ¿Sí? Si tú no mueres al yo, si tú no mueres en tu carácter o a tu propia voluntad, tú no vas a ver lo que Dios quiere hacer contigo. Mira, tú vas a morir en Cristo. Sí, mueres en Cristo. Pastor, no voy a ser salvo. Sí vas a ser salvo. Sí vas a ser salvo. Pero nunca viste la promesa de Dios para tu vida. El domingo decíamos, hermano, adentro de cada uno de nosotros hay algo tan valioso que Dios lo sabe, que por eso es que el enemigo no tiene en la lista de sus objetivos, porque no quiere que se descubra lo valioso que hay de Dios en cada uno de nosotros. No quiere que se descubra. Y dijimos también, hermano, las pruebas no son para determinar si estamos bien o no estamos bien. Las pruebas son para medir nuestra fe. ¿Cuánto estás confiando en Dios o cuánto no estás confiando en Dios? Porque cuando estamos pasando por una prueba, hermano, lo primero que estamos pensando, hoy la gente va a decir que yo estoy mal. Mira, escúchame, tengo VIH, pero no le diga a nadie. No le diga a nadie. Tengo dengue, pero no le diga a nadie. No le diga a nadie. No. Yo tengo esto para la gloria de Dios. Dios sabe por qué me metió en esto. Si no tuviera, hermano, el libro de Job ahí, nosotros estuviéramos condenándonos uno a otro. Porque apenas vemos a alguien pasando por prueba, lo primero que diríamos, está mal. Caballero está mal. Carla está mal. Pero las pruebas no son para medir, ¿sí?, a nuestra relación con Dios, nuestra pecaminosidad o no de cada uno de nosotros. Son para probar nuestra fe. ¿Cuánto estás creyendo o cuánto no estás creyendo? Para que empieces a creer, porque no estamos creyendo, ¿sí? No estamos creyendo. ¿Cuándo es que se muestra el mayor nivel de espiritualidad en la vida del cristiano? En medio de la prueba. En medio de la prueba es cuando más oramos, cuando más leemos la Biblia, cuando más venimos a la iglesia, cuando más queremos buscar de Dios. Pero cuando no es así, hermano, no. Entonces, por eso es que Dios permite que estemos constantemente bajo prueba, porque si no, estuviéramos en el mundial ya. ¿Sí? Así que, escuche, hermano, para terminar, necesitamos morir al viejo hombre. Necesitamos morir a la vieja naturaleza para que salga lo nuevo de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Porque con la vieja naturaleza Dios no puede hacer nada con nosotros. Escúchame, con la vieja naturaleza no estamos exaltando ni dándole gloria a Dios para nada. ¿Qué sale a relucir? Voy a decirle algo a Carla. ¿Qué? Perdóname, hermana, no le vuelvo a decir más nada. ¿Dónde glorificamos a Dios con eso? En nada. No te metas con esa hermana, hermano. Esa hermana es terrible. Casi me come, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con nuestra vieja naturaleza nosotros no exaltamos a Dios. No traemos ninguna gloria a Dios. Últimamente muchos hermanos se me acercan y me dicen, ay, pastor, ahora veo la paciencia que usted tiene. Y es que mucha gente, no le diga nada al pastor, hermano. El pastor no hace nada. El pastor no hace, tú le dices y no hace nada. Hermano, pero ¿qué tú quieres que yo haga? El único que cambia es Dios. Yo no puedo cambiar a nadie. La gente quiere que yo vaya a cambiarle a su marido.
Vaya ahí a Madison para ver si se lo cambian. El hombre, la vida no es como un trapo de ropa que tú fuiste y compraste un pantalón y cuando llegaste a la casa no te gustaba y tú traes la factura. Yo voy a cambiarlo por otra cuestión. No, eso no es así. Hay cosas que el único que la puede cambiar es Dios. El único que la puede cambiar es Dios. Así que es importante que nosotros entendamos esto, hermano. Por eso decía este pasaje, es una extraña pero profunda enseñanza de Jesús. Él murió, pero su muerte nos dejó como legado millones de cristianos, ¿sí?, disfrutando de una nueva vida. Pero la muerte de nosotros, ¿qué gloria le está trayendo a Dios? Y vuelvo y repito, yo no estoy hablando de la muerte física, la muerte espiritual, ¿sí? Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar ahí. Yo no le voy a pedir a nadie que venga esta noche aquí al altar. Yo creo que esto es una palabra para que vayamos y reflexionemos si ciertamente nosotros hemos traspuesto a la vida temporal que cada uno de nosotros vivimos antes de conocer a Dios por la vida eterna que Él nos ha prometido, o todavía estamos en ese proceso, hermano, porque ninguno o muchos de nosotros no hemos renunciado a nuestro orgullo, no hemos renunciado a nuestro carácter y menos a la voluntad de cada uno de nosotros, para que Dios nos ayude, hermano, para que podamos darle gloria a Dios así como Él vino a dar vida nueva. También, hermano, nosotros podamos darle gloria al Señor con nuestras vidas. Señor, en esta noche te exaltamos, Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Muchísimas gracias, porque el haberte cruzado en nuestras vidas, Señor, fue para traer cambios a nuestras vidas. No fue para desarrollar un estilo de vida de simulacro, donde cada uno estamos tratando de aparentar lo que la gente quiere ver, sin importar realmente lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre, en esta noche tú nos dejaste una tremenda enseñanza, extraña pero profunda, que si el grano de trigo no cae y muere, aleluya, para nada sirve. Pero si muere, llevará mucho fruto, Señor. Y tu vida y tu ejemplo es la mejor enseñanza para nuestras vidas, porque tu muerte, Señor, ha traído vida a millones y millones de seres humanos, Señor. Y tú nos has declarado que si el que te quiere seguir a ti, Señor, y no se niega a sí mismo, a sus deseos, a sus placeres, a su propio anhelo, como si tú no quisieras lo mejor para nosotros, Señor, y toma su cruz, entonces no podemos ser tus discípulos, Señor. Padre, esta noche queremos pedirte que tu Santo Espíritu y tu palabra, Señor, sea lo que convicte nuestros corazones y no el pensamiento de un hombre, ni el concepto ni el parecer de él, sino tu palabra, Señor. Oh Dios, que lo que tú has traído para nuestras vidas es una de las experiencias más sobrenaturales, Dios, que se pueda experimentar, de una vida temporal a una vida eterna. Eso es lo que tú nos has llamado, pero una vida que lleve fruto, pero que glorifique tu nombre, Señor. Frutos que glorifiquen tu nombre. Señor, en esta noche, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo,
Queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu y tu palabra sigan haciendo eco en nuestros corazones. El estilo de vida que tú estás demandando de cada uno de nosotros. No vidas de simulacro, no vidas de apariencia, y por dentro lo que estamos experimentando son vidas en ruina. Eso no es lo que tú nos llamaste a vivir, Señor, sino vidas auténticas, autenticidad en nuestras vidas, Señor, de tal manera que en nuestras propias vidas le den gloria a tu nombre, Señor. Padre, en esta noche oramos en el poderoso nombre de Jesús, que esa promesa que guarda tu palabra, que ella no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado. Señor, hoy, esta noche, más que nunca, cumpla ese propósito, Señor. Que ciertamente, Dios, cada uno podamos entender el regalo de la vida que tú nos has hecho a cada uno de nosotros, al transformar cada una de nuestras vidas, llevándolas de vidas temporales, vidas pasajeras, a disfrutar de una vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Padre, yo bendigo a tu iglesia en esta noche. La bendecimos con toda clase de bendiciones en Cristo Jesús, Señor. Padre, que esta noche, aún mientras reposamos en nuestros sueños, podamos recibir, podamos tener, experimentar una visitación sobrenatural, Señor, y tú traigas convicción a nuestra vida. ¿Qué clase de vida estamos viviendo? Vidas que glorifiquen tu nombre, o simulacros de vida, Señor. Porque ya tú nos has regalado de una vida temporal la vida eterna. Y eso ya debe ser de sumo gozo, de contentamiento, de victoria para nosotros, Señor. A entender, Dios, que en esta vida, todo es pasajero, Señor. Pero que la vida que tú nos estás ofreciendo es una vida eterna, Señor. ¿Cuánto de nosotros estamos sembrando para la vida eterna? ¿Cuánto cosecharemos de esa vida eterna, Señor? Porque hemos entendido la verdadera vida que tú nos has venido a regalar. Señor, oramos en esta noche en el poderoso nombre de Jesús, que a lo que nos has dado el privilegio de escuchar una palabra reflexiva, Señor, nos sirva para meditar profundamente la clase de vida que estamos viviendo. Si seguimos viviendo vidas temporales, atrapadas con los afanes de esta vida, o si hemos entendido que cada uno de nosotros estamos sembrando para la vida eterna que nos espera, Señor. Padre, yo bendigo la vida de tu iglesia en esta noche. Yo declaro, Señor, que tu Santo Espíritu y tu palabra, Señor, han traído una iluminación fresca pero poderosa a nuestras vidas, Señor. De tal manera, Dios, que se pueda hacer fiel esa promesa, Señor, que tu palabra está transformando nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a invitar a los hermanos Ujieres